Bien, muy buenos días a todos. En unos instantes daremos comienzo al lanzamiento de la carrera de experto en dirección de marketing y a la conferencia internacional. Les rogamos a todos los presentes tomar asiento. Quiero manifestarles que el Consejo de Administración de la Universidad de la Empresa, su Consejo Académico, el Rectorado y demás autoridades de esta Casa de Estudios se complacen en dar la bienvenida y agradecer a ustedes la presencia al lanzamiento de la carrera experta en dirección de marketing y la conferencia internacional denominada El Nuevo Orden Internacional en la Empresa, liderazgo responsable, a cargo del conferencista Javier Sardoya, director general y consejero delegado de la compañía IDCSEM, Instituto de Directivos de Madrid. En primer término, queremos saludar a las autoridades de la Universidad de la Empresa que nos acompañan en esta ocasión, a nuestro presidente, doctor honoris causa Jorge Abuchalha, y a nuestro rector contador Roberto Bresso. Asimismo, saludamos a nuestros invitados especiales, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa y público en general que nos acompañan en esta oportunidad. Antes de comenzar, quiero dejar con la palabra a nuestro presidente, doctor Jorge Abuchalha, quien hará uso de la palabra. Estimados todos, es para la Universidad de la Empresa un gusto recibir en nuestro país a dos personalidades de la categoría y del nivel personal del presidente de la Escuela de Negocios de Madrid de SSM, don Javier Sardoya, y a la directora académica que nos acompaña, licenciada Esther Álvarez, quienes dieron dos seminarios, la licenciada Álvarez en cuanto a recursos humanos, uno en nuestra sede en la ciudad de Colonia y otro ayer acá en esta misma sala, con gran éxito y una visión diferente a la que nosotros tenemos de la problemática de los recursos humanos. Los recursos humanos que somos nosotros mismos. Y el presidente de la Escuela de Negocios dio una conferencia, de la que está el título, El Nuevo Orden Internacional, y también de gran éxito y una visión también diferente, porque estamos en un mundo cambiante. Todos los días estamos recibiendo insumos que sucede una cosa en un lugar y sucede otra cosa en otro lugar, y son todas cosas diferentes que nos llaman la atención verdaderamente, porque desde que somos chiquitos nos enseñaron un mundo que hoy es totalmente diferente. Y en este mundo es que tenemos que vivir, y ustedes jóvenes, estudiantes, se tienen que adaptar a ese mundo. Y al adaptarse al mundo no quiere decir que ustedes no tengan ni principios ni valores. Sí que los tienen, pero son diferentes, como cuando uno tenía la edad de ustedes, que nuestros padres nos decían ustedes, no, nosotros también tenemos nuestros principios y valores. Lo que decía el ingeniero Balcarce es también algo muy interesante. Por primera vez en nuestro país pudimos traer, que va a comenzar en el mes de mayo, una carrera totalmente diferente. Y dije carrera, no dije un seminario. Vamos a traer junto a la Escuela de Negocios de Madrid la carrera en experto en dirección de marketing. Es una carrera que tiene 300 horas de estudio y tiene 6 meses para preparar la tesis o la monografía, que hay que salvarla para obtener un título, no un diploma, que es una segunda diferencia. En un año nosotros podemos estar preparados con un título que tiene doble titulación. Uno de la Unión Europea, la Escuela de Negocios de Madrid, y otro de la Universidad de la Empresa, o sea, Uruguay-Mercosur. Para que eso pudiese consolidarse, yo tuve que convencer al señor presidente y a la directora académica que vengan a visitar a nuestro país y sepan quiénes somos nosotros, porque siempre nos hablamos a la distancia, y entonces su venida la aprovechamos con esta conferencia que es realmente interesante. Lo otro que me parece, para robarle 5 minutos, después lo dejamos a él, es invitar a nuestro rector, que siempre tiene muy buenos aportes de carácter académico que complementan lo que yo les dije a ustedes. Así que gracias por escucharme, invito al rector Roberto Bresso y después a nuestro conferencista. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy.
en realidad queda un poco decir después de lo que ha dicho el presidente. Simplemente quería destacar la importancia que tiene el relanzamiento. Digo relanzamiento porque ya hemos tenido una experiencia anterior muy exitosa con INSESEM, que por distintas circunstancias no se pudo continuar, y ahora con más fuerza, con más potencia, como lo refleja su presencia, la presencia del presidente y la consejera aquí, lo estamos relanzando, con una característica muy especial. O sea, ustedes saben que en Europa ha habido cambios muy significativos en lo que es la estructuración de la formación académica. Empezó con el proceso de Bolonia, después ha habido distintas innovaciones, las carreras se han transformado, se han acortado, se han desarrollado los posgrados, muchas cosas. Y entre las novedades que se han producido son carreras como esta que estamos presentando hoy, que es lo que se llama carrera de experto en marketing, que también hay en otras asignaturas que después posiblemente estaremos desarrollando, que tiene una orientación claramente profesional para la actuación de las personas en la actividad profesional, y que además tiene otra característica muy interesante, que es que se puede participar en ellas, cursarlas y graduarse sin tener un grado universitario previo y siquiera aportándose o apoyándose fundamentalmente en experiencia profesional previa. O sea, es una tendencia que se está dando en todo el mundo, que es la de valorar para la formación académica y construir sobre lo que es la experiencia profesional en la práctica, que es un complemento indispensable. En este caso, normalmente lo que hacemos en nuestro país, como en la enseñanza tradicional, es la formación académica primero y después darle la parte práctica cuando ya se gradúan. Acá construimos sobre la experiencia práctica y le damos luego una formación académica que la redondea, la enriquece y los prepara muy bien. Y en la práctica, la gente preparada de esta manera, después son los que tienen mayor éxito porque se apoyan y enriquecen y comprenden y asimilan la formación teórica de una manera muy superior a aquellos que no tienen ninguna formación práctica previa. Así que este es lo que estamos iniciando y que nos enorgullece mucho poder hacerlo con quien está caracterizada como una de las 5 escuelas de negocios mejores de Iberoamérica, como decía INSESEM. Es un proyecto de traer a Uruguay lo más moderno que hay en formación en Europa y en el mundo, que lo iniciamos con este proyecto de marketing, porque pensamos que el marketing, que es un poco la bandera de la UDE, es también una gran necesidad para Uruguay, y probablemente lo estaremos continuando luego con otras actividades. Así que, simplemente para decirles esto, reiterarles el honor que significa para nosotros recibir a tan calificadas personalidades, no solo por lo que nos van a enriquecer con sus conocimientos en estas charlas y seminarios, sino también por lo que significan en el inicio de esta alianza que estoy seguro que va a resultar en beneficios para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente y rector. Les quiero manifestar que para mayor información de la carrera de experto en dirección de marketing tienen información en vuestras carpetas y gustosamente nuestras asistentes le pueden informar con mayor profundidad sobre este tema. Corresponde dar inicio a la conferencia internacional denominada El Nuevo Orden Internacional en la Empresa, Liderazgo Responsable. Saludamos en primer término a nuestros colaboradores, emisora Alfa FM 96.3 de Montevideo, Sindicato Médico del Uruguay CASMU, Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay ADM. También quiero manifestarles que es interés de la organización otorgar a los asistentes alguna información de carácter general acerca del desarrollo de la conferencia, y como una forma de optimizar el desarrollo de la misma, les solicitamos que tengan la amabilidad de apagar sus celulares. Es un honor para la Universidad de la Empresa presentar en nuestra casa de estudio al conferencista Javier Sardoya, quien ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la formación. Se inició en el año 1975 como responsable de logística y adjunto a la dirección CESEM, Centro Superior de Estudios Empresariales en Pamplona, España. Su espíritu emprendedor y experiencia empresarial le llevan a dar un nuevo impulso al negocio, abriendo su sede en Madrid y creando como director general y consejero delegado de la compañía IDCESEM de la empresa. Ha invertido toda una vida en el progreso de la compañía como motor en la incorporación y avance tecnológico de la misma, innovando en el negocio con la implantación de formación e-learning, entre otros logros.
y teniendo como objetivo el liderazgo de la escuela hacia la mejor formación para directivos y profesionales. Se caracteriza por su capacidad de aprendizaje autodidacta y su afán emprendedor. Quiero invitar a don Javier Sardoya para que haga uso del Estado. Javier. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Buenos días, muchísimas gracias a todos. En primer lugar al presidente y al doctor honoris causa, don Jorge Buchalja, porque sin él también a don Roberto Brezos, al ingeniero Juan José Valcárcel, porque sin el liderazgo, por llamarlo de alguna manera, la persuasión de don Jorge Buchalja, pues evidentemente nosotros no hubiéramos estado aquí. Por lo tanto, don Jorge, muchísimas gracias y voy a empezar ya a disertar sobre esta conferencia. El otro día en Colonia no pasé muchas diapositivas. Esto suele durar 45 minutos, una hora, depende. Y después de terminar me dijeron, bueno, bien, pero no hablé mucho de liderazgo responsable. Nosotros teníamos una serie de transparencias que estaban aquí con los líderes del mundo, pero cuando ya estaban hechas empezamos a mirar. Y yo le contaba en una comida el otro día, por ejemplo, ya no por hablar, hablaba, pero bueno, eso yo no voy a prestar estas caras porque después viene la otra cara de la moneda. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién? Porque, ¿qué es un liderazgo responsable? ¿Es una persona o es una mujer? ¿Qué nos dice exactamente y que lo queremos ver como ejemplo para ver dónde y nos queremos llevar? Y de alguna manera, no imitarlos, pero sí que nos guíen. Y entonces, después de poner estas caras, aparecía una más, porque hasta hace muy poco, y de hecho, aunque no la practican, en China sigue la ideología, pues entonces te enteras, por poner un ejemplo, que Marx, bien, escribe unos libros, tarda 20 años en escribir El Capital, pero siempre vivió rodeado de gente que le servía y todas estas ideas que practicaba él en su vida privada nunca las hizo, por lo tanto es un líder que para mí no vale. Luego aparecía, pues también aparecía Steve Jobs, pero bueno, todo el mundo saben ustedes que este hombre, pues sí, ha sido esto, pero en España lo llamamos friki, ¿no? Y entonces vivió 2 años en la India, vivió 3 años en la India y fue hippie, ¿vale? Y luego en su vida, también lo veían ustedes, pues que va con sandalias y este hombre se volvió naturalista. Entonces tuvo un cáncer de páncreas, pero no creyó en la medicina, que todos vamos al médico y este hombre, pues cuando le hacen el trasplante de hígado ya había hecho metástasis y muere a los 56 años porque llegó tarde y él, aunque no creyó en esta medicina. Entonces, también podía salir ahí, pero le van a seguir ustedes en la vida y sus ejemplos. Sí que tenemos que admirar su inteligencia. Hay una señora en la Iglesia Católica, que esta señora sí se podría seguir, que es la Madre Teresa de Calcuta, porque predicó con el ejemplo y parece que toda su vida. Tenemos también al Papa Francisco, tenemos también, pero nosotros si alguien tenemos que admirar, yo por lo menos en Europa, por ejemplo, admiramos al presidente francés, bueno, ustedes saben que tenía 2 esposas, bueno, esposa y amante, y ahora no tiene ninguna de las 2. Pues tampoco los podemos seguir. En España, el presidente anterior de la patronal está en la cárcel, presidente de la patronal. En el partido que nos gobierna, dicen que todos los miembros del gobierno o del partido han recibido sobres. ¿Los admiramos? No lo sé. Yo no hace mucho tiempo que no milito en ningún partido, pero milité en el segundo partido que fundó que acaba de fallecer, Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez, el que ha muerto, no sé si se ha enterado, nosotros teníamos una dictadura hasta 1975 y hubo una transición que nos llevó a lo que se llamó el milagro español y ocupábamos el 8º lugar en el mundo por renta per cápita. Y en estos momentos ocupamos, no sé, me parece que estamos en el 12º lugar. España, para que se hagan ustedes una idea, tiene un PIB bruto de 1.400.000. Voy a hablar en dólares, ¿eh? Me puedo confundir un poco en las cifras, porque si hablo en euros y mezclo con dólares, pues nos vamos a confundir todo. 1.400.000 euros de PIB. Por lo tanto, somos bastante, casi con, por ejemplo, 47 millones de habitantes, no sé si Brasil tiene 2 billones, pues en algunos momentos, incluso en estos últimos años, teníamos más PIB que incluso el propio Brasil. Y entonces este hombre ha sido, por poner, yo lo citaría ahí, porque a veces he tenido un poste de él, pero no he querido ponerlo tampoco, porque ustedes no lo recuerdan, son jóvenes.
Este hombre, por ejemplo, es el único presidente que se le embarga una casa y se la quitan porque su mujer tiene cáncer, la lleva a operar, donde ha dicho el ingeniero Valcárcel que yo empecé en Pamplona, porque hay un hospital universitario que pertenece al Opus Dei. Habrán oído hablar, porque aquí hay una universidad que está en la órbita, no la católica, la otra, la católica creo que son los jesuitas. Está en la órbita del Opus Dei. Entonces decidí no poner, pero esta explicación no la di, pero sí que se me dice que yo no había hablado de liderazgo responsable. Pero si me tendría que quedar con algún líder de carne y hueso, yo les diría a ustedes que en la que nos está liderando contra las políticas de Estados Unidos, porque como todos ustedes saben, la Reserva Federal sigue inyectando 65.000 millones de dólares todos los meses. En Europa esto lo prohibió la señora Merkel y nos ha hecho ser austeros a todos. Pero la austeridad no nos ha llevado al desastre, porque el paro que ustedes oyen en España, que es el 25%, tampoco es así, porque si se hiciera con métricas de Estados Unidos, el paro en estos momentos rondaría el 15%, que ustedes ya saben cómo son estas cifras de paro, porque las tuvieron en el 2001 y en el 2002. Por lo tanto, me quedaría como líder a seguir, porque, ¿por qué? También podríamos citar, antes de que termine con la señora Merkel, el señor Mújica. Bueno, pues en Europa cae muy bien el presidente que tienen ustedes, pero lo cogerían como líder cuando vayan a Estados Unidos, vayan a la ONU y vaya a lo mejor pues, en pantalón corto, no quiera. Pues bien, eso en el mundo no se lleva. Por lo tanto, son todo relaciones, son todo intereses y tenemos que comercializar con todos. Y por lo tanto, yo personalmente no me atrevo a elegir un líder mundial. Elíjanlo ustedes, lo que sí le pido es responsabilidad. Pero ya que tengo que elegir uno, yo me quedo sinceramente con la señora Merkel, porque es una política total y absolutamente distinta a la que practica la Reserva Federal, y yo les pronostico, creo que volveré, que España, en 3 o 4 años, a ustedes, Mario Vargas Llosa, pues el otro día me lo recordaba, que se le conoce a Uruguay como la Suiza americana. Bueno, pues a nosotros les pronostico que en menos de 5 años se nos conocerá como la Alemania del Sur. Y en estos momentos Alemania responde a la Unión Monetaria el 30% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, me quedo con la señora Merkel, que aunque además gana mucho, gana 4 veces más que el presidente del gobierno español, va a comprar al supermercado, hace cola, vive en una casa de alquiler y cuando va de vacaciones mira lo que llaman ustedes mucho la plata. Por tanto, si tengo que definirme, esto es muy difícil porque en España no se entiende, porque nos ha obligado a ahorrar plata, porque los alemanes y los españoles somos bastante diferentes. Nos ha obligado a ahorrar plata, nos ha obligado a ser más austeros, pero también, en contra, también tenemos una pega. Nosotros estamos en crisis económica porque alguien nos prestó el dinero, y estos fueron los alemanes y los franceses. Nos daban la plata porque tenía más tipo de interés, pero evidentemente los alemanes y los franceses nos obligaron a gastar y ahora nos están diciendo que lo devolvamos. Por lo tanto, tampoco es un líder completo. Por lo tanto, no pongo caras. Cada uno que se quede con quien quiera. Y el señor Obama, por poner un ejemplo, para mí es muy difícil seguirlo. Tampoco a Bush. No lo sé. O sea, de alguna manera ayer Esther proyectó y sobre todo pues Kennedy. Pero si analizas también a Kennedy, también tenía sus grandes problemas. Y entonces, también saben ustedes que incluso se dice que fue la inteligencia cubana, lo cuentan los que tienen, las que de alguna manera ejecutó ese golpe, porque nadie entiende que Estados Unidos, que está en todo el mundo, a Cuba, que está a 100 millas, no hace absolutamente nada y deja que el régimen siga hasta el final. Por lo tanto, son problemas de política internacional, pero yo por eso no pongo ninguna cara. Teníamos varias, pero no sabía por cuál decidirme. Quizás, pues algún líder que todo el mundo conoce, pero que podría ser, pues podríamos citar a Jesucristo en las diferentes religiones y como un hombre a seguir, si tuviéramos que elegir entre los dos. Pero bueno, no pongo ninguna, porque algunos incluso me decían, ¿quiénes son tus líderes? Cuando preguntábamos para prepararla a esto. Pues no sé, en la oficina me preguntaron, mis líderes son mis padres. Por tanto, no había nada que hacer, no hubo consenso y hoy día no tenemos ningún líder en el mundo a los cuales nosotros podamos hacer referencia. También, aquí ya que estamos en Mercosur, yo voy a decir lo que yo pienso que va a pasar con el Mercosur. Mire, en el 2010 se está a punto, porque saben ustedes que las relaciones entre naciones, lo que nos hacen las relaciones entre naciones es riqueza y toda la población gana.
Se crea en 1991, pertenecen los países que tienen ustedes ahí, ahora creo que se ha adherido Bolivia, no sé cuánto tardará, y Venezuela, como saben ustedes, entra al Mercosur de una manera un poco ortodoxa para lo que son los cánones europeos. Por tanto, en el 2010, cuando gobernaba don José Luis Rodríguez Zapatero, se potencia en una reunión en España que esto se firme. Pero les voy a decir mi opinión, aunque significa que es el quinto bloque del mundo, 13 millones de habitantes, creo, sinceramente, y esto no es un jarro de agua fría, que no se va a firmar en los próximos 5 años. Primero, no se va a firmar porque yo no espero, nadie se enfade porque yo no voy contra ninguna nación, yo lo que quiero es el progreso de todas las naciones. Por ejemplo, Argentina decide hace 2 años expropiar YPF, ¿vale? Y dice que no paga. Coge a los directivos españoles de Repsol, los monta en un avión y los manda. Europa dice que eso es inadmisible y se le denuncia a los tribunales. Ahora ya se ha llegado a un acuerdo y Argentina va a pagarle a Repsol con dinero garantizado 5.000 millones de dólares. ¿Vale? Venezuela. Había un banco que se llamaba el Banco Venezuela, que era el Santander, y diría Hugo Chávez, expropiación. Le pagó 875 millones de dólares. Entonces se considera que trabajar con Mercosur, otra cosa es trabajar con Uruguay a título privado. Es tremendamente peligroso y poco fiable, porque la Unión Europea, para que sepan ustedes, tiene acuerdos con 80 países. Estados Unidos, para que lo comparen, acuerdos de colaboración en los cuales los aranceles han bajado. Estados Unidos solamente tiene 20. La Unión Europea tiene 80 países. Y por lo tanto, con Mercosur, nosotros, por ejemplo, una alianza que desde Brasil se ha criticado mucho, pero que nosotros la vemos muy bien en Europa, es la Alianza del Pacífico. Y aunque aquí se dice, le ha dicho el presidente incluso brasileño, que es una tontería, o ha dicho el de Bolivia, que es algo montado por Estados Unidos, esa alianza está haciendo unos intercambios comerciales muy buenos. Ya saben que a la Alianza del Pacífico, y creo que puede sustituir a veces, o está sustituyendo Mercosur en Europa, es la Chile, Perú, Colombia y México. Es una alianza que está habiendo unos intercambios comerciales enormes y que está favoreciendo las relaciones con todos los países. Incluso a nosotros, México acaba de encargarnos 4 buques y de alguna manera a través de Pemex también ha tomado una participación muy importante en Repsol, que significa el 10%. Relaciones comerciales de Uruguay con el resto del mundo. Uruguay, como pueden ver ustedes, cuando ya por ahí, por ejemplo, he oído que cuando vino el corralito en el año 2001, entró, o sea, en lo de Uruguay, ese dicho que dice que cuando se enfría Argentina, ustedes me parece que dijeron que se gripan. Bueno, pues entonces ustedes en aquel año baja el Producto Interior Bruto en Uruguay, no sé si fue cerca del 3er o el 4.º puesto, pero desde entonces ustedes cambian de política, en la política la llevan por buen término y se mentalizan de que tener tanta relación económica con Argentina es terriblemente peligroso. En aquel tiempo ustedes los intercambios con Argentina representaban entre el 20 y el 25%. En estos momentos representa el 5%. Pero al haber la crisis que hay en estos momentos en Argentina, cuando estuvimos en Colonia, había 4, porque no se ponen de acuerdo las estadísticas que están dando ustedes de exportación. Un periódico dice una cosa, otra, pero había 4 hoteles cerrados. Por lo tanto, la crisis que hay en Argentina es evidente que sí ha impactado en Uruguay. Por lo tanto, todas las naciones tenemos que ir bien. Pero bueno, ustedes aprenden la lección y las exportaciones han aumentado en los últimos 5 años un 22%, en servicios un 16%, en otros bienes, y en los 10 últimos años han pasado ustedes de exportar por valor de 3.000 millones de dólares a terminar el año 2013 con 13.000 millones de dólares. Pero tienen que seguir exportando. Y por lo tanto se han abierto a todos los destinos. El principal destino, ya saben ustedes, hasta hace 10 años no tenían la soja y se la venden a los chinos, que es su principal cliente. Con Brasil están más o menos equilibrados, con Argentina ustedes tienen una balanza negativa y con Venezuela tienen una balanza también muy negativa porque ustedes les compran petróleo.
El turismo, como saben ustedes, que es una potencia en España, para que se haga una idea, es el 16% del Producto Interior Bruto, que son unos 75.000 millones de dólares. En Uruguay es el 7%, y los ingresos que ha habido por turismo en el año 2013 ha sido de 2.000 millones de dólares y crea aquí en Uruguay 99.000 puestos de trabajo. Uruguay lo sabe, lo está potenciando, y la prueba de que lo está potenciando es que en Colonia ha bajado. Y lo que todos deseamos es que nuestro país vecino, Argentina, se recupere para que Colonia, de alguna manera, también en el restaurante que estuvimos comiendo cuando estuvimos en la otra sede, le habían bajado los clientes a la mitad, para que vean las relaciones de los vecinos si nos importan. Por lo tanto, si al vecino le va bien, a mí también me va bien. O sea, que no nos alegremos nunca de las desgracias del vecino, porque al final todos lo pagamos y las economías son muy abiertas. Por lo tanto, y con respecto a Uruguay, lo está haciendo bien, porque en España hay una feria que se llama Fitur, se celebra en febrero. Uruguay puso un gran stand, y fíjese si Uruguay le está dando importancia al turismo, porque tiene además las playas, o Colonia, por ejemplo, es precioso, y entonces le está dando que en España ha montado una caravana que va por todas las comunidades, lo que llamaríamos aquí, no sé si se llaman departamentos, regiones, lo que fuera, allá se llama comunidades autónomas, y van vendiendo el turismo de Uruguay, porque el turismo es una riqueza que todas las naciones lo deben aprovechar. Para que se hagan ustedes una idea, a nosotros la construcción por la burbuja inmobiliaria se desploma. Sin embargo, nosotros recibimos el año pasado en España 60 millones de turistas, hemos creado un montón de puestos de trabajo en ese sector y también nos está ayudando a salir adelante, porque muchos de los que trabajaban en la construcción hemos tenido que mandarlos a ese sector. Por lo tanto, Uruguay está apostando totalmente por el turismo. Y yo la felicito porque nosotros, incluso este año, nosotros éramos la cuarta potencia del turismo, hemos desplazado, para que se hagan una idea, a China. O sea, han entrado más turistas en España que en China. Primero ha sido Estados Unidos, segundo Francia, tercero España y cuarto China. Por tanto, el turismo es muy importante. Ahora tenemos un pequeño problema que espero que no vaya más. Porque si, por ejemplo, que ya entraré, si nos da tiempo, si no, no, en el tema de Rusia, si Rusia, por ejemplo, las sanciones siguieran aumentando, nos quitaría muchos turistas a los españoles, porque además el turismo ruso es un turismo para lo que conocemos en España, es un turismo rico, con poder adquisitivo, y se deja su plata, que los turistas nos vienen muy bien. Relaciones de Uruguay con la Unión Europea. Las relaciones con Uruguay con la Unión Europea en el 2003 ustedes exportaban a Europa un 23%, ahora es solo un 11%, pero bueno, tampoco una parte ha podido ser la crisis económica, pero otra parte ha sido porque Uruguay está trabajando bien. También hay un problema que si toco y da tiempo hablaremos de la burocratización que llaman ustedes, que nosotros hemos tenido que poner en la calle, ha tenido que poner el gobierno, perdón, 400.000 funcionarios, porque muchas de las funciones estaban duplicadas. Y entonces, si tú te lo gastas en funcionarios, evidentemente no tienes para hacer hospitales, carreteras o crear parques tecnológicos para que el país siga siendo mejor. El 11% en estos momentos, que tampoco está nada mal y no tienen que asustarse. Y el principal producto que siguen llegando de ustedes es es carne. Y otro producto muy importante, que Alemania es el principal comprador de ustedes en Europa, es el cuero. Los grandes coches que ustedes ven, BMWs y Mercedes y todos estos coches, el cuero que se utiliza normalmente es cuero uruguayo, porque es de muy buena calidad. Aquí también saben ustedes que las relaciones que nos unen con España son muy importantes. Han visto aquí, yo he puesto ahí 70 empresas, pero hay más de 90. Y les voy a decir simplemente dos inversiones españolas. El mes pasado, una fábrica que se llama Viscofan, que fabrica más o menos donde se meten los embutidos, son fibras de colágeno que se coge la vaca y eso se fabrica sintéticamente, se ha puesto en Pando y ha invertido 40 millones de dólares. Eso fue el otro día. Y ayer también un parque eólico se le ha adjudicado a la empresa Abengoa española. Por lo tanto, nosotros estamos aquí y aquí al lado, en esta misma plaza, si dais la vuelta, ustedes verán a Mafre. Y un banco que también lo tienen por ahí es BBVA, aunque el señor Mújica ya nos dijo que él no quiere saber nada del Banco Santander, del Banco de la República. Pero bueno, les voy a decir otra cosa.
¿de acuerdo? El Banco de la República. Ustedes están en tasas casi ya han tenido que modificar un poco algunos productos, quitarles el IVA o los impuestos como se llame aquí, para que la tasa de inflación no siga subiendo. Nosotros al día de hoy, enero, febrero y marzo, llevamos una tasa negativa de inflación del 0,2. Y en todo el 2013 hemos tenido una tasa de inflación del 0,3. O sea, no llegamos ni al 1%. ¿Qué significa? ¿La inflación es buena o es mala? La inflación es pésima. La inflación es pésima porque los precios en España y en toda Europa están bajando. La función del Banco Central Europeo es que no pasemos del 2% de inflación. Porque la inflación, como ustedes bien saben, al final es que los bienes se deprecian y es que la gente, ¿quién sufre más la inflación? Quien sufre más la inflación es la gente de menos poder adquisitivo. Aunque a ustedes les parezca mentira, la subida de precios siempre es mala. Lo que pasa que la subida de precios siempre tiene que tener un poco de nivel de subida, porque también la bajada de precios distorsiona mucho el mercado. Y en estos momentos lo que se está llamando Europa, y hay un peligro, es que, por ejemplo, en Europa lo que se llama la deflación o la estanflación. Y eso tampoco es bueno, porque lo que significa es que la gente deja de consumir, deja de ir a los restaurantes y al final lo único que creamos es paro. Por lo tanto, nosotros de todas las maneras, para que sepan ustedes, no sé a cuánto presta el Banco Central Europeo, vaya, el Banco Central Uruguayo a los bancos, pero el Banco Central Europeo está prestando el dinero a los bancos de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, al 0,25%. 0,25%. Eso es a lo que presta. Y ayer se discutía si esta tasa, porque hoy, como son 5 horas, el presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, que es un italiano, ha decidido mantener las tasas de tipo de interés porque se creía incluso que el 0,25 era mucho dinero. O sea, se quería dejar la tasa de interés hoy al 0%. Entonces, para llegar a estas tasas, el Banco Central de cada país, y en Uruguay, tiene que hacer una tarea bastante buena. Entonces, aquí, relaciones europeas con América Latina. ¿Por qué el Mercosur? Digo, ¿por qué saco esto a relucir? Porque el Mercosur, de alguna manera, si lo ven ustedes, aunque no ha avanzado tanto como en Europa, se crea a imagen y semejanza de lo que es la Unión Europea. Se crea Europa fundamentalmente por la Segunda Guerra Mundial, hubo 60 millones de muertos y entonces se dice, los franceses y los alemanes deciden que ya no hay que pelearse, porque en el siglo pasado y en el anterior todos los problemas que había en el mundo, todos los problemas se resolvían con las guerras. Pero ahora ya la mentalidad ha cambiado y la gente ha dicho, ya no queremos guerras. Y entonces vamos a unirnos con el mercado, porque Alemania, por ejemplo, como saben ustedes, que han sido los provocadores de las 2 guerras mundiales, en estos momentos dominan Europa económicamente, siguen mandando igual, pero han encontrado un sistema que es mucho más bonito, es un sistema que no se hace daño a nadie y encima todas las naciones prosperan. Se quería un continente más justo, libre y próspero. La Comunidad Económica Europea nace en 1957 con 6 países, que son Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda. Y después también, también cuando se crea Europa, pues también se pretendía, porque aquí, como saben ustedes, había lo que habrán oído hablar, aunque sean jóvenes, de la Guerra Fría. Y entonces Europa, y sobre todo un papa polaco, es el que lucha total y absolutamente para que la Unión Soviética se caiga. Y entonces Reagan, no sé si habrán oído hablar de la Guerra de las Galaxias, lo que era la Guerra Fría. Y todo el sistema soviético, que está basado en el marxismo, se derrumba en el año 1989 y las repúblicas soviéticas, de esta manera, desaparecen y triunfa por lo que podemos llamar la economía de mercado, por lo que podríamos llamar el capitalismo. Y se crea también Europa para hacer frente a la globalización. Como les digo, se ha demostrado y se ve, y ustedes lo están viendo, que si por ejemplo Argentina tiene problemas, ustedes tienen problemas. Si Brasil tiene problemas, ustedes tienen problemas. Por lo tanto, sí que, como les decía, lo de Mercosur yo no lo veo a corto plazo, sí veo que la Unión Europea está a punto de terminar y de firmar un acuerdo con Estados Unidos que nos va a, todo el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, si se firma con Estados Unidos, va a subir un 6%, pero en el Mercosur, lo que en Europa no se admiten, y ya digo que no voy contra nadie, ciertas políticas populistas, para que se hagan una idea de cómo funcionamos en Europa.
Nosotros en España hacemos un presupuesto para la nación, pero ese presupuesto va a Bruselas. Y si Bruselas decide que ese presupuesto no está acorde con tal, no lo devuelve. Esto aquí es total y absolutamente imposible. Y aunque haya gobiernos democristianos o haga gobiernos de otros tipos, las políticas son de alguna manera muy parecidas. O sea, se podrán diferenciar en pequeñas cosas, pero todos vamos y caminamos hacia el mismo sitio. Europa en materia de integración económica, política y social. Nosotros estamos perdiendo la guerra económica en Europa, pero hoy por hoy les quiero decir que seguimos siendo la primera potencia económica del mundo. Representamos el 26,5% del Producto Interior Bruto mundial, pero como pueden ver ahí, la Unión Europea tiene un Producto Interior Bruto de 17 trillones de dólares, Estados Unidos 15 y China de 8. China, por ejemplo, se decía, y ustedes habrán oído hablar, que en el 2050 China será la primera potencia económica del mundo. Yo no me lo creo. Ni la primera económica del mundo, ni la última potencia económica, ni será, por una razón elemental. China, como saben ustedes, tiene un régimen totalitario. Entonces, la creatividad en China no existe. Sí que se cuidan porque China en estos momentos pues se dedica a hacer lo que hacía pues Japón, copia mucho y sí que está creando ahora está creando muchas cosas y son los primeros que quieren llevar el hombre a Marte. Pero China tiene un problema fundamental en sus universidades, y lo digo de verdad. La élite sí que está en las universidades de Pekín, pero, por ejemplo, la gente no puede expresarse libremente. Entonces, haciendo un poco hincapié en el seminario de Esther de que hay que potenciar la creatividad, en China la gente, al no poder expresarse, las ideas muchas se quedan paradas. Por lo tanto, China, porque si no avanza hacia la democracia, en mi opinión lo tiene muy complicado. Pero también para que vean que el Producto Interior, lo que importa es la renta per cápita. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene una renta per cápita de $50.000, la Unión Europea tiene de 32.000, España de 29.000, Uruguay de 15.000, y China tiene $6.000 de renta per cápita. La que he puesto ahí de $15.000, probablemente la cifra oficial de Uruguay deben ser 14.000 y pico, pero he puesto cifras redondas para que fueran más fáciles de recordar. Para que vean que en China, con todo lo gigante que es, tiene una renta per cápita por persona menos que en la mitad de Uruguay. Y nosotros, con todo lo que se está diciendo y tal, en estos momentos conservamos una renta per cápita por persona, aunque haya paro, de $29.000 por persona. La crisis de Europa no ha sido tampoco, se ha dicho una crisis. La crisis en el fondo empieza, como saben ustedes, en Estados Unidos, cuando Clinton desregulariza el sistema bancario y se dice que todo americano tiene derecho a una casa. Y entonces da la orden de que se den hipotecas. Eso trasciende a todo el mundo. Es evidente que tarde o temprano, a partir de ahí, esto va en camino y todo el mundo, o casi todo el mundo, entra en crisis, excepto algunas regiones que ya la habían superado, como era Asia, como era aquí, por ejemplo, en América Latina. Y entonces el mundo crece a varias velocidades. Asia está creciendo 7%, me estoy fijando en China, pero también es cierto que se ha dicho que China, las estadísticas no son muy fiables, que ese 7%, si se hicieran con métricas europeas, es posible que fuera un 3 o un 4%. Ustedes han dado la cifra, la dieron ayer, han crecido al 4,4%, y Europa se prevé que en este año 2014 crezcamos al 1,2%. Hay un momento de inflexión que todo ha cambiado, ayer lo explicaba Esther. Todo en la vida es diferente, los recursos humanos son diferentes y ya no vamos a volver a lo de antes. Por lo tanto, tenemos en estos momentos que, ¿por qué este momento en el 2001, un momento de inflexión? Es cuando aparece la burbuja tecnológica, ¿se acuerdan ustedes? Aparecen y viene la crisis y viene la burbuja tecnológica y explota, el nacimiento de la banda ancha. El 11 de septiembre, recuerdan, fue el atentado de las Torres Gemelas. Ahí, Estados Unidos ya decide que esto tiene que cambiar. Y nosotros, el 31 de diciembre de 2001, abandonamos nuestras monedas y creamos el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo empieza a funcionar la moneda euro, que, como saben ustedes, varios premios Nobel, entre ellos Krugman, pronosticaron que el euro
no tendría y que esta moneda no funcionaría. Pero bueno, y luego también hay otra cosa muy importante. 6 días después de que las Torres Gemelas caen, China entra en la Organización Mundial de Comercio y cambia las reglas del juego, porque China, claro, entra a competir de una manera con Occidente que tampoco, las reglas del juego, pero tampoco seamos hipócritas, ¿no? Porque el que hace que China entre en la Organización Mundial de Comercio, como siempre, son los Estados Unidos. Y China, en las reglas del juego, nos invade con todos los productos, nos obliga a bajar precios, nos obliga a ser más competitivos, pero de todas las maneras, que sepan ustedes que, por ejemplo, lo que llamaríamos estado de bienestar que tiene Uruguay, China no lo tiene, por lo tanto puede vender mucho más barato, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en China no hay seguridad social. Dices, ¿un país como este? Pues no hay. El que quiere ir al médico se lo tiene que pagar. Por lo tanto, es un sistema muy peculiar y en China inunda el mundo. Empieza a tener problemas porque, evidentemente, los salarios allá se suben por decreto ley y, por lo tanto, en estos momentos China empieza a tener bastantes problemas. Desafíos globales del siglo XXI. Tenemos la revolución de Internet, el mundo ya no va a ser para nada y entonces se necesitan espacios con muchos millones de habitantes, con muchos consumidores, con pocas reglas, porque el comercio se ha demostrado en Europa y se ha demostrado que contra más abrimos los mercados, contra más comercializamos, mejor bienestar para la gente, siempre y cuando todo el mundo respetemos la regla. Por lo tanto, la globalización es buena. El único problema que tiene la globalización es que siempre hay un sitio que fabrica más barato, pero eso yo les puedo decir que en España también nos ha venido bien, porque nosotros teníamos bastantes fábricas, sobre todo en el sector textil y el sector juguetero en China, pero como las reglas del juego están cambiando, también esas fábricas están regresando a España porque hemos hecho una reforma laboral que nos ha permitido, de alguna manera, aunque les parezca mentira y esto suene a sacrilegio, en España los salarios han bajado y en algunas empresas se bajan los salarios para que la empresa pueda subsistir. Y a nivel funcionarial se han bajado también los salarios en el sentido de que se han congelado y hace 2 años se bajó el 5%. En algunos países esto sería imposible. Pero bueno, en Europa esto ocurre. A veces para salvar una empresa se bajan los salarios y esa empresa se salva, sigue creando puestos de trabajo y lo hace muy bien. Esta pregunta es equivocada, ¿eh? Esta tiene trampa. ¿Cuándo acabará la crisis? Como estamos en crisis continua y vamos a tener crisis hoy, mañana, pasado, pues evidentemente la crisis no va a acabar nunca. Tenemos que estar siempre en crisis porque tenemos que estar siempre atentos a todo lo que va a ocurrir. Olli Rehn, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, considera que España tardará 10 años en llegar a la situación de 2007. Entonces no saldríamos hasta el 2024. Pero yo les puedo decir que eso no es así, porque lo que nosotros teníamos en el 2007 en España, por ponerles un ejemplo, era una deuda terrorífica. Estaban endeudadas las empresas, estaban endeudadas las familias, estaba endeudado el Estado y, por lo tanto, el problema era que no. Pero cualquiera que diga que hemos retrocedido años no es cierto. Estamos mucho mejor ahora que lo que estábamos antes y los españoles, para la información de ustedes, nos hemos vuelto más productivos. O sea, quedarnos todo, a veces nos tienen que dirigir como la dama, porque en Europa a la señora Merkel la llaman la dama de hierro. Nos tienen que dirigir con mano de hierro y sí, o sea, y después, no sé, también, si ha visto, pues con guantes de seda, porque tampoco puede maltratar a la gente, ¿no? No hay que quedarse parado nunca y hay que mirar hacia adelante y, por supuesto, hay que actuar. A mí me decía el otro día el señor presidente, don Jorge Buchalha, que bueno, una vez que tengamos un sueño, ese sueño como es la Universidad de la Empresa y de CESEN, que lo pongamos en realidad. Pero que el sueño, me perdonará si lo hago bien o mal, siempre y cuando yo haya hecho todo lo que puedo para que esto salga bien. Este consejo que me dio, se les digo también a ustedes, y por tanto sigan soñando, pero ese sueño, para que se convierta, luchen hasta el final, pero hagan todo lo posible, porque si después no lo hacen y sale mal, no pasará nada cuando al acto siguiente lo vuelven a intentar de una manera distinta. Y también hay que analizar lo que quedará con nosotros tras esta etapa convulsa, pero todas las etapas, el mundo ya, como les digo, ya no va a ser igual. Pero estas etapas nos ayudan, eso sí,
hay que olvidarse de... Tenemos que ser mucho más productivos, tenemos que ser más competitivos, no significa trabajar más horas, tenemos que ser mejor en todos. Por eso China nos ha traído China, nos ha obligado a despertar, porque en el fondo es un gigante y con sus precios baratos nos ha obligado a despertar. Pero también en favor de China, porque somos un poco hipócritas en el mundo, cuando nosotros estábamos muy ahogados, vinieron los chinos y nos compraron el 11% de la deuda pública española. Porque no sé si saben ustedes que los chinos ahora también tienen un poderío, porque el 40% de las divisas que hay por el mundo las dominan los chinos. Pero también esto, y digo que tampoco quiero que nadie me interprete mal, también esto en Europa sería impensable, porque esas divisas que sí tienen en China, a veces se ha maltratado y se ha expropiado a trabajadores fundamentalmente de los sitios agrícolas. Y por lo tanto, pero bueno, también si analizáramos Estados Unidos, pues saben ustedes que hasta ahora, y además todavía con muchas reticencias, 40 millones de americanos no tenían seguridad social. En Estados Unidos, por lo tanto, se predica mucho, pero esos 50.000 millones que he proyectado en la diapositiva anterior están muy mal distribuidos. Probablemente está mucho mejor distribuida la renta aquí en Uruguay que lo que está distribuida en Estados Unidos. Porque esos 50.000, no olviden que hay algunas empresas que son muy grandes. ¿Qué debemos hacer? Debemos olvidarnos de la crisis y centrarnos en el cliente. Aquí no voy a incidir mucho porque esto fue la charla de ayer de Esther. Y el cliente es el rey, o el alumno, en este caso, para nosotros, porque es el que nos paga todo, el que nos hace ser excelentes, el que nos hace contratar a mejores profesores, mejores programas y, evidentemente, el que nos hace avanzar, porque si con el alumno nosotros no seríamos nada. Hay que realizar una lectura constructiva de los problemas. Ayer también se veía, claro, pues tú puedes ser negativo o puedes ser positivo. Yo no he visto un hombre más positivo que don Jorge, por lo tanto, eso me voy a llevar de aquí. Reinventar los negocios, reorientarlos y apoyándonos en la innovación. Y es verdad. A veces dices, ahora en Europa ya se dice poco, que hay 3 cosas tienes que mejorar: innovación, innovación, innovación. Conocer en profundidad a la sociedad que viene y a los mercados. Para eso, en este seminario, en este curso, en esta carrera de Marketing Experto Internacional, el Marketing Experto Internacional entre Audi y nosotros, uno de los que más énfasis hacemos es en conocer en profundidad a la sociedad que viene y a los mercados. Y hay seminarios expresamente en los cuales nos interesaría meternos en la mente del futuro consumidor porque a ver si lo adivinas a través de algunas técnicas como el neuromarketing y otras, las ventas está demostrada que aumentan un montón. O sea, no podemos vender como antes. Hay un ejemplo de una empresa que también es española y que ha crecido además en poco tiempo, porque se acaban a vender Zara, que todo el mundo la conoce. Ellos tienen un sistema de observación total. Cada 15 días cambian las colecciones. Antes, cuando empezaron, fotografiaban todos los escaparates y ellos, antes que nadie, sacaban esta moda y a los 15 días la reponían. Y esto ha sido un fenómeno mundial, porque esta empresa no debe llevar en el mercado mucho tiempo. El propietario sigue viviendo, pero bueno, es un ejemplo español. Este año simplemente en dividendos, para que se haga una idea, va a recibir 1.300 millones de dólares en dividendos. Creo que es la segunda o la tercera fortuna del mundo. Primero es Bill Gates, segundo es el mexicano Carlos Sí, y el tercero es Amancio Ortega, que es el español, el presidente de Zara. Que Zara no es solamente Zara, el grupo se llama Inditex, pero son varias marcas que tienen para un público de alto poder adquisitivo, otras marcas menos poder adquisitivo, otras medianas, trabaja con 8 o 10 marcas, pero todo es el mismo grupo. Pero eso es un ejemplo, y ese señor, que a lo mejor yo podría citar porque tiene dotes de liderazgo, ese señor no se deja entrevistar en la prensa y nunca sale en los periódicos. Y luego es necesario instalar nuevos valores en la sociedad y en las empresas. Estos nuevos valores, pues de alguna manera, me estoy refiriendo a que cuando ustedes tengan un empleado que sea creativo, que ayude a transformar la empresa, hay que apoyarlo, no hay que tener la envidia, porque al final, si ese empleado de alguna manera desarrolla su trabajo a la perfección, nos ayudará a todos a que esta sociedad vaya mejor. Es el ejemplo que, por mucho, ya no me refiero aquí, sé que a veces ha habido más lío entre argentinos y chilenos, que a lo mejor que ustedes han tenido, bueno, amable, bueno,
no sé si, bueno, depende, porque también cuando, acuérdense ustedes, cuando al señor Mújica le cogen, después que quería fuera de los periodistas, y le cogen la frase que dijo de la señora Kirchner, no sé si la llamó vieja, no sé cómo la llamó. Entonces, bueno, eso estuvo a punto, pero la ve, si Argentina va mal, ya no les digo a ustedes, Colonia va mal. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que también Argentina vaya bien. Para eso tenemos mercados globales, porque todos nos beneficiamos de este comercio. Y nosotros, ya que estamos perdiendo, la guerra económica en el mundo, bueno, no la guerra económica, pero sí la guerra militar. Europa, sepan ustedes que en Europa solamente tenemos el 7% de la población mundial. Somos 500 millones de habitantes. Pero también les digo que con 500 millones de habitantes, entonces queremos posicionarnos como referente en Europa de los recursos humanos. Porque nosotros también, les voy a decir a ustedes, creo que la señora Kirchner lo dijo ayer, que las Malvinas es una base de la OTAN. Pero bueno, nosotros tenemos, como saben ustedes, la OTAN. No es así, pero bueno, nosotros tenemos la OTAN y actuamos con todo de la OTAN, pero en la OTAN, no sé si saben, que lleva el mando y el que las tropas son normalmente la mayoría de Estados Unidos. Entonces queremos posicionarnos en los recursos humanos y con 500 millones de habitantes, que somos el 7% de la población, tenemos el 50% del estado de bienestar del mundo, el 50%. Y con 500 millones, toda la ayuda, el 50% de la ayuda que se da al desarrollo en el mundo, ese 50% que se da de la ayuda en el mundo procede de Europa. Por tanto, lo que nosotros queremos, o cuando nosotros permitimos y cogimos con los brazos abiertos a China, que entró en la Organización Mundial del Comercio, lo que creíamos es que con nuestras políticas China se democratizaría y entraría en una dinámica nueva, entraría en una dinámica muy alegre, entraría en una dinámica en la cual a la gente se le permitiera expresarse y se le permitiera votar. No ha sido así, pero entendemos que también China, si quiere estar ahí, pues evidentemente tendrá que entrar en esa dinámica. Pero esa es nuestra función, porque en Europa, por ejemplo, somos 28 países los que pertenecemos a la Unión Europea, a la zona euro 18, y, por ejemplo, no se admiten, por ponerles un ejemplo, un país que no sea democrático. Hay un país que en estos momentos quiere entrar, es Turquía, pero Turquía, no sé si han oído por la prensa, que Turquía en estos momentos está retrocediendo en derechos humanos. Entonces, Turquía, en estos momentos, su unión está vetada. Y, por lo tanto, cualquier país, o en Hungría, que se avanzó un poco contra los derechos humanos, en la Unión Europea, te llaman desde Bruselas y hay leyes que hay que cambiarlas. Y luego ya se están haciendo. Nosotros creemos en Europa que para el 2020 o 2025, lo más tarde, seremos los Estados Unidos de Europa, porque ya tenemos política monetaria, tenemos política agrícola, porque en Europa también se dice, es que tenemos muchos subsidios agrícolas. No, antes nosotros subvencionábamos en Europa que nuestros agricultores exportaran, pero ustedes tienen que entender que, por ejemplo, a veces no se abren los mercados porque las guerras mundiales han hecho que muchos países, cuando han entrado en guerra, que no van a ocurrir, murieran de hambre. Y, por tanto, se cuida a los agricultores. Pero lo que nosotros hemos hecho en Europa, antes se daban, para que se haga usted una idea, al agricultor para que exportara 10.000 millones de dólares. Ahora lo que sí cuidamos es a nuestros agricultores de dentro. Pero no se engañen ustedes. Estados Unidos, que predica una política liberal, lo hace más que nosotros. O sea, que no estamos haciendo nada que no se haga en el mundo. Pero poco a poco iremos abriendo los mercados, porque ustedes, si nosotros abriéramos los mercados... Pero bueno, ya he visto que, por ejemplo, toda la producción de soja tampoco tienen que preocuparse mucho en Uruguay, porque se les compra China. Por tanto, están y cada día ustedes van mejor. Entonces queremos posicionar a Europa como referencia mundial de la democracia y, por ende, de los derechos humanos. Ya voy a terminar, porque tampoco he querido alargarme hoy mucho. Pero bueno, el caso de Uruguay. Ha sido elegida, sé que ha habido unas votaciones que todos ustedes estaban en contra, algunos en contra. Según The Economist, se ha considerado este país el país de la felicidad. Bueno, y fundamentalmente ha sido uniones de matrimonios homosexuales. También quiero decir que en España las tenemos. Y también han dado un paso, se cree en Europa, aunque aquí ustedes me parece que en ese referéndum interno no estaban de acuerdo,
en que de alguna manera la legalización del cannabis va a traer menos narcotráfico, porque ya saben ustedes el narcotráfico pues que trae muchas muertes injustas y que de alguna manera aquí en Uruguay con buen criterio se piensa, lo que pasa es que muchos tienen miedo, se piensa que el legalizar esta droga, aunque yo sí que les digo, yo no sé si ustedes la van a probar, es una droga que si está maltratada es peligrosa porque mata las células del cerebro. Yo lo digo porque tengo 2 o 3 casos de amigos que están en sanatorios psiquiátricos. Pero bueno, esto es como el alcohol cuando uno abusa. Pero entonces, esto es un país que está de moda y evidentemente también ha contribuido la peculiaridad del presidente que tienen ustedes. Estarán o no estarán de acuerdo, pero bueno, es simpático. En Estados Unidos concretamente, saben ustedes que Colorado también ha legalizado el cannabis, pero curiosamente en Colorado, no sé, esto es como anécdota. Llegó un momento en que Colorado intenta vender, estaba comercializando, pero como es un estado y hacen las leyes, pero por encima del estado está, por encima de un estado particular, está el estado federal. O sea, el estado, y entonces la ley federalmente no está desarrollada y tuvo que llamar el propio Obama a los bancos porque se estaba pagando en las tiendas todo con dinero en efectivo para que les dejaran abrir cuentas. También aquí lo que pasa es que se están contando cosas, como por ejemplo el señor este que muere el otro día, pero resulta que parece ser que lo ha matado su padre, el taxista asesinado, o algunos robos que está pasando en algunas urbanizaciones aquí. Pero bueno, si lo comparamos con esto también pasa en Madrid, nosotros, por ejemplo, hemos tenido que poner policías de paisanos por las calles porque nos viene mucho turista japonés y se les roba. Entonces, hemos tenido que poner paisanos porque el turismo hay que protegerlo y queremos que se sienta seguro. Pero bueno, comparado con, por ejemplo, en América Latina, creo que el país que más muertes ocasiona al año es Honduras. El segundo país por muerte debe ser Venezuela, que es la gente. México, también con el narcotráfico. Entonces, entre los países que incluso, saben ustedes, aquí en sus vecinos en Argentina, pues también hay barrios que no se puede entrar. En España no hay ningún hueto ni ningún barrio a los cuales no se puedan entrar. Por lo tanto, nosotros consideramos, y luego también tiene seguridad jurídica, pero aquí también les vamos a decir una cosa con Uruguay. Usted no habrán oído hablar de este tema, de un tesorero del partido gobernante que tiene más de 100 millones de dólares en cuentas. Bueno, pues aquí en Uruguay a veces se considera que es un paraíso fiscal. Ha llegado hoy una providencia de Madrid diciendo que 3 millones de dólares que tiene una cuenta el Estado uruguayo de la orden de que se queden en esa cuenta para que se devuelvan a quien proceda, porque son donaciones ilegales. O sea, que le quiero decir que en España hemos atravesado un problema de corrupción, como también aquí, por ejemplo, estoy oyendo la de aerolínea, esta Pluna, y también, por ejemplo, que tampoco sé si llamarlo, que me enteré ayer cuando estuve en Colonia, cuando venía, que creo que se llama, bueno, en España se llama alcalde, aquí se llama intendente, que estaba en la cárcel, pero por un tema que se me cuenta que yo aluciné, Aluciné porque simplemente parece ser que se habían metido en el censo, eso en Europa es impensable. En el censo se había abierto 30 días más y creo que se ha considerado abuso de poder. Pero bueno, cada país tiene sus peculiaridades, pero bueno, eso ha pasado. Luego están ustedes a la vanguardia y tienen que apostar de las tecnologías y las telecomunicaciones y también tienen en infraestructuras en el sector energético, proyección internacional, hay largo recorrido. Aquí hay un problema que en España lo estamos resolviendo. Nosotros en el año 2004, teníamos entre todas las administraciones públicas 3 millones de funcionarios, entre todas. Ustedes tienen muchos. En España se trabajan 7 horas y se han quitado a los funcionarios días de vacaciones. Entonces aquí creo que a esto lo llaman la burocratización. La burocratización. Y entonces esto tienen que ponerse de acuerdo. En España los sindicatos, por llamar de alguna manera, han sido cogidos infraganti con dinero público. Y entonces han perdido mucho poder. Los sindicatos aquí parece que son más fuertes porque los sindicatos se han dejado corromper y entonces estamos haciendo ciertas reformas que antes eran impensables porque han pedido poder. Pero Uruguay no puede tener más del 50% de la economía pública porque se ha demostrado, la prueba la tienen ustedes en China. China, en teoría, todo es público, pero para desarrollarse ha tenido que pasar todo a manos privadas. Nosotros, pones un ejemplo,
un edificio en la plaza, en uno de los sitios emblemáticos de Madrid, ha sido un chino quien ha pagado 300 millones de dólares por él. O sea que en China existe el régimen comunista, pero el sistema capitalista. Y si ese no hubiera evolucionado al sistema capitalista, la gente estaría muriéndose de hambre. Por tanto, el sistema público es bueno, pero el sistema público no hace que una nación sea eficiente. Y entonces, con las llanuras que tienen ustedes, el territorio que tienen ustedes, yo estoy completamente seguro que si solucionan ese problema, pueden ser de verdad y serán mejor que cualquier país, porque tienen todo para desarrollarse. Pero la burocracia les está matando. Y luego tienen otro problema. Nosotros aparecemos en la lista un poco más alto que ustedes. Ahí es algo que yo no entiendo, pero que a don Jorge me explicará ahora cuando termine la conferencia. El tema educativo. Bueno, ustedes en el 2003 tenían el 3% del Producto Interior Bruto que gastaban en educación, ¿vale? Ahora tienen un 4,8% en el 2014. Entonces tienen un 4,8% con mucho más dinero. Con mucho más dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Uruguay aparece en la lista de los 42 países de PISA en el número 40? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, todo esto, pues, y pregunto el otro día, pero vamos a ver, el ministro de Educación habrá sido cambiado, ¿no? Y entonces alguien me dice que el ministro que tiene usted de Educación lleva 4 años. Supongo que hay otras razones, que no sé si será a nivel sindical, que las mejoras que hay que introducir en la formación aquí en Uruguay, alguien las está parando. Porque si no, ¿cómo siendo un país que tiene todas las posibilidades del mundo, por qué la gente que va a las universidades está repitiendo y por qué hay tanto abandono aquí? Y sepan ustedes que si la educación, si los hombres y las mujeres que nos van a sustituir a nosotros y que son ustedes los jóvenes los que nos van a pagar las pensiones, no están bien preparados, el país nunca irá adelante. Entonces esa pregunta ya me la van a responder después. Ya para terminar, porque ya veo que también tampoco hay que alargarse, porque ya me explicó don Jorge que tampoco hay que alargarse mucho en las clases. Voy a contar una anécdota que me contó don Jorge Abuchalja. Aquí había, hace el anterior embajador, don Fernando Valderrama, ¿no? Y don Jorge, que fue invitado a la embajada, cuando este embajador se despidió, pues le preguntó don Jorge al embajador que qué 3 cosas se llevaría de Uruguay. La primera, laicidad. Nosotros tenemos un problema, ustedes tienen mucha suerte. La Iglesia Católica se mete en todos los asuntos y no nos deja vivir. Ahora tenemos la ley del aborto. La Iglesia Católica es un poder fáctico porque en Europa, en España el 98% de la gente se declara católica, aquí el 45%. Entonces la laicidad es maravillosa. El segundo, que se llevó don Fernando Valderrama, fue que se llevaría la seguridad ciudadana, porque a él le gustaba mucho pasearse allá donde estaba la embajada y jamás tuvo un percance. Iba por la calle y nadie le molestó. Y es verdad, tú vas a otro país de América Latina. Y la tercera, dijo que se sentía como si estuviera en Europa, porque si cogías Uruguay, la apretabas lo que fuera y la encajabas entre Portugal y España, ahí estaba Uruguay. Y por tanto consideraba él que ustedes, para él, eran europeos y que el progreso y tal éramos iguales. Muchísimas gracias por su atención. Y muchas gracias, don Jorge. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.